esta sesioncita, ¿vale? De lo que es monitoreo y control de riesgos, ¿vale? Como Sí, para sí, hacer este recuento aquí interesante. claro que Es uno sí. de los temas, pues, bien importantes, ¿no? Porque hablamos de artefactos y elementos como el monitoreo y control, las risk reviews, las auditorías, reservas, ¿no? Reevaluación de riesgos como componentes bien claves, ¿no? Aquí algunos objetivos, como quien dice siempre tener en cuenta, ¿no? La perspectiva del examen para tenerlo en cuenta, es implementar los planes de respuesta a riesgo, Mm. asegurar su conformidad y gestión del progreso, ¿no? Claro, y es gestionar y administrar las reservas de contingencia y de gestión. Es una administración de la contingencia, ¿no? Los famosos workarounds, Ujú. ¿cierto? El famoso apagadero de incendios, ¿no? Es algo interesante acá. El monitoreo de nuestro famoso Project Risk Score, ¿cierto? Claro, ¿no? Es de las cosas que Ujú. de las cosas que debe validar, ¿no? En la medida en que uno implementa las estrategias de gestión del riesgo, claramente hay que reevaluar probabilidad de impacto para establecer el nuevo Project Risk Score, refinar y actualizar el Risk Register, sí, total, ¿no? Reevaluar el Risk Register a través de una nueva identificación de riesgos, o sea, reidentificamos, mantener a la gente informada, o sea, informar el estado de los riesgos, o sea, hay informes de riesgos, mejor dicho, lecciones aprendidas, auditorías, ¿no? Muy en materia de asegurar pues la implementación de los procesos como tal. Y Ujú. dice por aquí emitir y registrar solicitudes de cambio, ¿no? Como siempre, pues solicitudes de cambio va a ser algo que trabajemos, ¿no? Para nuevos riesgos, posibles riesgos materializados que superen de pronto la severidad, ¿no? Que no está manejando, ¿no? Son algunos elementos que efectivamente tenemos por este lado. Ujú. Una pregunta rápida. Sí, dale. Uh -huh. ¿El dinero para las workarounds está en las reservas de contingencia o eso ya hace parte de las reservas de la gerencia? De la gerencia, ¿no? Total, digamos que el Mm. workaround es apagar el incendio, ¿no? O Sí, sea, sí. de hecho, correcto, en la medida en que tú tengas más número de workarounds es más débil o fue más débil tu gestión de riesgos, podría ser la relación. Ya. Entonces, en la medida en que tengas que llegar a apagar incendios, pues tienes que sacar seguramente elementos de todo lo que no está planeado. Es un Sí, workaround, es todo lo no planeado y todo lo no planeado va por gestión. listo. Excelente, muy bien. Dice, ¿no? Estar seguros de que los stakeholders entienden las reservas. Súper clave, ¿no? Esto, muy importante, regularmente esto no pasa. Y porque esto no pasa hay problemas, porque se desentiende el alcance que tienen las diferentes reservas. Entonces, lo clave aquí, en cierta forma, es buscar, ¿no? Asegurar ese involucramiento, ¿no? De los diferentes stakeholders para comprender el alcance, ¿no? Y saber que en el caso en que un riesgo se materialice, pues entender si hay o no hay cabida para emplear las reservas, por ejemplo, de contingencia. Te digo, esas reservas de contingencia es, en la perspectiva del examen, sabemos que es para los riesgos conocidos y entender los alcances, ¿no? O sea, cómo salió ese número mágico que se obtuvo. O sea, qué premisas, qué elementos, qué supuestos se consideraron para darle alcance a la reserva y que cuando tú la vayas a utilizar, pues efectivamente sepamos lo que va, cómo se va a administrar. Dice que un workaround es una respuesta no planeada a un riesgo desconocido, ¿no? Dice, mira, algo que ha ocurrido, es algo desconocido, workaround. Apagar el incendio, ¿no? Aquí está. Muchos estudios revelan que prevenir el problema es 75 a 100 veces no más económico que entrar a repararlo. Tenemos el Risk Review, ¿no? El Risk Review, las reuniones. Podemos tener un Risk Review Board, ¿no? También un comité, es decir, de revisión del riesgo. Es muy importante, ¿no? En el mundo real implementar esto. Sí, que tiene varios objetivos, ¿no? ¿Qué nuevos riesgos se han descubierto desde la última reunión, por ejemplo? ¿No? ¿Qué nuevos riesgos? ¿Qué triggers identificados son válidos aún? Las respuestas al riesgo identificado necesitan ser complementadas, como que dice una pregunta, ¿no? O sea, ¿hay alguien que pueda generar información de nuevos riesgos? ¿Cuál es el estado de las actividades con mayor risk score? ¿Cuál es el estado de las tareas asociadas con la implementación de planes de respuesta? Con base en la implementación de planes de respuesta, ¿cuáles son las nuevas probabilidades e impactos? Los non-top risks se mantienen
en su estado actual, ¿no? O sea, ¿se mantiene o no? Digamos que son preguntas muy importantes. Digamos que esta mesa de trabajo, en cierta forma, digamos, una mesa que es muy importante, es hacerle seguimiento, escoger ese risk register y hacerle seguimiento, ¿no? Empezar a interactuar con los risk owners y los risk action owners, incluso para preguntar, bueno, qué está pasando en materia de la gestión de riesgos, ¿no? Eso es muy clave. Dentro de ese risk review, por ejemplo, que hacemos en esa revisión, claro, ¿no? Algunas cosas son incluidas, ideas adicionales, repriorización de riesgos, validamos el non-top risk, asegurar o ajustar la severidad de los riesgos actuales, o sea, modificar por el impacto, miremos los supuestos si aún son válidos o no son válidos, monitorear el riesgo residual, como lo veamos, visión de workaround, ¿no? Entre otras cosas. Por otro lado, el otro elemento importante son las auditorías, ¿cierto? Estas auditorías, ¿no? Una auditoría, ¿no? Regularmente para un examen de estos del PMI se enfoca mucho en mejora continua, ¿no? Entonces, que la auditoría muy llevada a la mejora continua, entonces, si es mejora continua, tiene mucho que ver con entender cómo tú efectivamente estás implementando toda la metodología de gestión de riesgos actual que se ha diseñado y sobre eso que se ha diseñado, no necesariamente, pese a que lo montaste, significa que no lo puedo ajustar, ¿no? Es decir, Ujú. yo puedo entender que por un lado hago una revisión de cómo los risk owners en cierta forma han estado implementando. Si dijimos que de alguna manera en las actas o en los comités íbamos a poner el top 10 risk ranking de cada uno de los, que sé, los departamentos, las áreas, pues que se haga. Pero también está para mejorar, ¿no? Entonces mejorar lo que yo he diseñado como una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Para poder de alguna manera maximizar el proceso. La auditoría es súper importante, ¿no? Muy clave para validar que lo que se dijo se esté haciendo. Claro, ¿no? También hacemos un refinamiento, actualización de las respuestas, ¿no? Dice, el plan de respuesta al riesgo debe ser refinado a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Refinado, como siempre. Sí, digamos que la matriz de riesgo y esas cosas son documentos vivos, ¿no? Y no son simplemente que se hacen y quedan ahí, sino que pues es algo que es de constante, incluso reevaluación, como dice acá. Correcto. Claro, dice aquí additional risk identification, una identificación de riesgos adicional, ¿no? Siempre la hacemos, validamos el cuantitativo, siempre estamos en esto. Existen momentos en donde el risk reassessment puede ocurrir, ¿no? Dice cuando hay nuevos riesgos, cuando ocurren cambios, cuando hay transformaciones, hacemos una reevaluación del riesgo. Vital, ¿no? Esto, o sea, digamos que es muy importante. Por eso, ¿no? Aquí cosas muy interesantes como ese Risk Reserve Report, pues hacer reportes de la reserva, ¿no? Como tal, una reserva, un reporte como estos, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos esta situación y yo puedo entender, ¿no? Cómo está el Risk Score, el estado de las actividades y bueno, este es el presupuesto de las reservas que tú tienes y cómo se están consumiendo, ¿no? Y en cierta forma yo puedo tener un saldo de lo que me queda, pero cuando yo hago una reevaluación, que es de alguna manera tomar el nivel de exposición al riesgo de todo eso que me hace falta por ejecutar, pues contrasto, ¿no? De alguna forma el saldo de la reserva con la reevaluación del riesgo y puedo determinar que aquí incluso necesito abastecer la reserva de contingencia, ¿no? Es decir, ese reporte de administración de contingencia pues se vuelve algo muy importante, ¿no? Muy clave en ese sentido. Por eso, dentro de las actividades claves, ¿no? Que tengo aquí, gestión de las reservas, asegurar la ejecución del Risk Management Plan y el plan de respuestas, tratar pues con riesgos que no fueron identificados, o sea, cómo lidio con eso, tratar los problemas de workarounds, auditorías, risk review meetings, ¿no? Nuevas ideas para gestionar riesgos, de pronto a través de auditorías, comunico, ¿no? El estado, valido supuestos, monitoreo el riesgo residual, por ejemplo, a través de que sea el Risk Burn Down Chart, ¿no? Pues una excelente Ujú. herramienta para monitorear riesgo residual, nuevos riesgos, actualizo el Risk Register, lecciones aprendidas, ¿no? Son muchas cosas que efectivamente se hacen en el monitoreo de control, ¿no? Muy, muy importante esa parte ahí.
Mírate esta pregunta, ¿no? Miremos estas preguntas. Dice, bueno, esta es una pregunta que uno puede decir de alguna manera, bueno, cómo se realiza, ¿no? Dice, una probabilidad del software, ¿no? Que sea desarrollado para el proyecto, bueno, con más bugs que lo anticipado, ¿no? Resultando en 30 días de atraso, ¿no? En el proyecto y un costo que te puede generar 35.000. Dice, hay un 20% de chance también, ¿no? De probabilidad de que se requieran, ¿no? De alguna forma más desarrolladores, ¿no? Con más experiencia, lo que se pensó, o obtenerlos, ¿no? Puedes tú tener mejor experiencia de la planeada y de eso te va a generar un ahorro en tiempo, ¿no? Un Sí, ahorro en tiempo de 30 días, interesante. Y también tienes un 60% de probabilidad de, pues, de que tengas otro riesgo de alguna manera aquí, sí, resultando en 55 días de atraso y un costo de 18.000, ¿no? Dice de alguna forma cuál puede ser el monto de reservas, ¿no? Digamos que si uno mira este ejercicio, pues es la aplicación del Expected Monetary Value, ¿cierto? Del sí, MB, que es probabilidad por impacto, ¿no? Digamos que aquí lo podemos ver, digamos en este caso la respuesta es 36 días, ¿no? Digamos que aquí dice, claro, ¿no? Digamos aquí hay una explicación que sale aquí, ¿no? De donde cada uno, probabilidad por impacto menos este negativo, ¿no? Que es por una oportunidad, ¿cierto? Digamos sí. que aquí tengo Aquí punto. aquí lo interesante es que Ajá, me habla de reserva, pero no me dice si en tiempo o ajá. plata, ¿no? Porque Exacto. si uno se da por la plata, le queda faltando un dato. Entonces, Le queda faltando un dato, yo ¿no? ya estaba Ajá. pensando, pero ¿cómo hago? ¿Cómo? Claro, y entonces, está bien. Exactamente, ¿no? Ahí toca jugársela un poquito, ¿no? A Sí, ver que qué. reserva también es tiempo, es que eso hay que tenerlo Correcto. claro. Toca Ujú. tenerlo en cuenta, correcto. Bien, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Estos son numeritos, pues, muy sencillos en cierta forma. Veamos, por ejemplo, esta otra pregunta. Dice, mira, basado en los resultados, ¿no? De la tabla de abajo, ¿qué podrías esperar en materia de escenarios? Mira esta pregunta interesante, ¿no? Tenemos los riesgos, los tipos, ¿no? Si es oportunidad o amenaza, la probabilidad y tenemos el impacto, ¿no? En tiempo y en costo, ¿cierto? Acá. Y tenemos el valor monetario esperado, mira, ¿no? En tiempo y en costo, ¿cierto? P por I en cada uno de estos. Por ejemplo, aquí 50% por 2 me da un día. 50% por 100 me da 50 acá, ¿cierto? Toda esta Ujú. multiplicación. Y por uno decir, ¿no? Que tiene un cálculo de 3.6 y 220, ¿no? Entonces dice, mm, ¿cuál podría ser de estas afirmaciones la correcta? ¿Cómo ves tú esta, por ejemplo? ¿Qué podría ser la correcta aquí, no? A ver, miremos, a Podría ver, pensar. a leer, a ver. Dale. ¿Mm? Por aquí ya está llegando Sergio, parece que... Ajá, sí. Pues yo diría que la B, ¿no? Ok. Sí, Mira que porque digamos, si uno se pone aquí a entender esto un poco, ¿no? Dice, si uno habla de escenarios, ¿no? Acá, pensemos en escenarios, por ejemplo, mm, en este marco, ¿no? Como quien dice, el peor, ¿cierto? peor. El mejor, de alguna forma, y el probable, pensemos, probable. ¿Cuál es el peor escenario, no? El peor escenario, ¿cuál podría ser? ¿Qué piensas tú? Vemos que, como quien dice, que todo lo malo pase, ¿no es cierto? El peor escenario, que todo lo malo pase, sería, o sea, que no pase la oportunidad, más bien. Sí, Exactamente, ¿no? Sí, y si vemos que todo pasa, es porque hablo de impactos, ¿cierto? exacto. Estoy cogiendo los impactos. Si todo lo malo pasara, o sea, pasa este y pasa este, ¿cierto? Significa que son 100 más 200 y más 200, ¿cierto? O sea, si todo lo malo pasa, de alguna forma, el peor escenario es meterle a Sí, estos 500, 500, sí, exacto. ¿cierto? Hablamos en dinero. El mejor es si solo lo bueno pasara, ¿no? Si solo lo bueno pasara, pues de alguna manera, bueno, el presupuesto original se ahorra menos 100 de alguna forma, ¿no? O sea, si solo lo bueno pasara. Sí, Y lo probable, pues aquí están, ¿no? Un poco estos 220 sería como el valor esperado, ¿cierto? 220 sería como el valor esperado. Y si uno dice, no, por aquí, the worst case, es el peor caso, sí, debería ser poner
dinero por 500 para responder a todas las amenazas, ¿no? Suena como interesante esta, ¿cierto? O sea, pongamos estos 500 para responder a todas las amenazas, ok, si es verdad, es el peor de los casos, este es Sí, el peor. eso es cierto, pero no sé si es el mejor, ¿no? Ajá. Sí, Y dice, the best case you should put aside 220. Dice, el mejor caso, ¿no? Deberías poner 220. Bueno, el mejor ya sabemos que es de pronto unos ahorros que te puedes generar, ¿no? Porque el mejor es que todo lo bueno pase. sí, Si solo lo bueno pasara, me ubico por este, ¿no? Entonces digamos que esta de pronto no es la B. Dice, el proyecto costará, will use o usará 220 para responder a todos los riesgos. Sí, digamos que este will, ¿no? De alguna manera no es que sea tan, ah, digamos, no es que el proyecto vaya a usar 220 para responder a todos los riesgos, no es verdad. Sí, porque esto, no es que el concepto de 220, ¿no? Esto es en función del valor esperado, ¿no? Es lo que yo espero, es ujú, como en función de la probabilidad y todo, ¿no? Y este will es 100% probable, básicamente, ¿no? sí, 100% probable. Entonces, esto no es cierto. Hay un 50% de chance de obtener ahorros. Bueno, esto sí no dice nada, ¿no? Por ningún lado. Este creo que no. tampoco. Antes de pronto la A puede ser una respuesta lo más aterrizada, ¿no? Como asociada a este marco. O sea, la B finalmente no es porque no es el Mm, mejor caso dentro de los escenarios. Eso es. exactamente. Eso no tiene Ujú, el mejor, peor y probable, ¿no? Correcto. El probable, ¿cuál es? El expected monetary value. sí, sí. Ajá, exactamente. Ok, ok. Excelente. Bien, fantástico. Por aquí ya está Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Andrés, buenas tardes también al compañero, ¿cómo va todo? Hola, Sergio, ¿qué tal? Ah, bueno, muy bien, feliz año. Lo mismo, muchísimas gracias, lo mismo para ustedes, Gracias. muchos éxitos y cosas buenas para este año. Buenísimo, Sergio, me alegra que estés por acá y escucharte. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Bien Tardecito, pero ahí todo? llegué, tardecito, pero ahí llegué. Bien, ¿no? ¿Bien todo? ¿Salud? ¿Todo? ¿Bien? Sí, sí, afortunadamente bien, gracias a Dios, pues Sí, después de vacaciones y bueno, retomando ya todo porque pues inicia un nuevo año con todo, ¿no? Trabajo, claro. responsabilidades, bueno, metas, etcétera, etcétera. Metas. Entonces, bueno, aquí estamos ya frente al cañón nuevamente. Ah, excelente, Sergio. Me alegra muchísimo, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Bien. Aquí estábamos, por ejemplo, aquí discutiendo preguntitas, ¿no? Miremos esta, ¿no? Miremos esta pregunta, ¿no? Sí. Dice un hito significativo, ¿no? De alguna forma, un evento, ¿no? Dentro del proyecto. Aquí tenemos, ¿no? Ah, dice, bueno, anticipando, that some of the project milestones will not be, ok, que no se va a anticipar, ¿no? Un ejemplo de un risk trigger, bueno, aquí, ¿qué me dicen de esta pregunta, no? Dice, ok, un ejemplo de un trigger, está hablando de un trigger, ok, basado en el ejemplo de arriba, ¿no es cierto? Un risk trigger puede ser, es una pregunta típica, ¿no? Del examen, por ejemplo, basado en el ejemplo de arriba, un risk trigger puede ser definido como, ¿no? Dice, bueno, dice, ok. Son de problemas will not be met. Ok, me están diciendo como quien dice es un trigger, ¿no? Cuando un hito de pronto no se está cumpliendo, hay un trigger de que de pronto el proyecto no va a alcanzar su fecha, ¿no? ¿Qué me dicen de esta? Pues, el trigger es Ujú. no es el riesgo en sí, sino como un evento que le avisa a uno, ¿no? Ajá, Que le ajá. avisa a uno. Entonces, pues no sería el plan como tal. Un documento, pues es algo muy general, no creo que tampoco. Sí, Un riesgo que no ha ocurrido, pues tampoco es un trigger. No lo veo así, pues mirando la primera, ¿no? Que dice que usa un early warning ok, de un ok. riesgo que está a punto de ocurrir. Eso sí, pues suena más Ajá, aterrizado. ok. O sea que Sí, te about inclinas to. por Mm, mm. un riesgo
That has not, ok, o sea, bien, por aquí, por ejemplo, Sergio, ¿qué piensa en esta pregunta? Sí, yo marqué la porque algo parecido a lo que decía el compañero, ¿no? Sí, La B, un riesgo que no ha ocurrido, pues no, porque digamos que un disparador no tiene nada que ver con eso. ajá, Documentación creada por un propietario del riesgo para reportar riesgos, pues tampoco tiene nada que ver con un disparador. Y ajá, un plan para el cual hacemos cuando un riesgo ocurre. Pues eso ya ajá, sería como parte del plan de respuesta del riesgo, ¿no? ajá, ok, Entonces, mientras que un trigger, un disparador, en español sí sería, pues eso, ¿no? Una señal de alarma temprana que ajá. puede ser identificada o que nos dice que un riesgo está a punto de ocurrir, ¿no? Eso realmente es lo que es un trigger. Excelente, ¿no? Muy bien. Sí, no, total. Digamos que acá, por ejemplo, en la D que dice un plan para lo que, what to do, qué hacer y cuando el riesgo ocurre, ¿no? De alguna forma esto puede ser un plan de contingencia, ¿no? Este es el plan de contingencia. Ah, sí, Un plan plan de de contingencia, correcto. exacto, ¿no? Cuando se materializa, pues, ¿qué hacemos? Entonces, plan de contingencia aquí. Muy bien, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Un riesgo que no ha ocurrido, pues no es un riesgo, no es un riesgo. Un trigger es una situación que es un sensor, ¿no? Es una especie de sensor. Es como cuando se le activa a uno una alarma, ¿no? A veces puede uno decir falsa alarma, ¿no? A veces no necesariamente el riesgo o el trigger te dice que el riesgo va a materializarse, ¿no? Digamos que el trigger realmente tiene una función y es de una forma informarte, que te pongas alerta, ¿sí? Sobre una situación de riesgo, ¿no? No necesariamente es de que el riesgo va a ocurrir porque el hecho de que pase el trigger, sino que me invita a hacer un proceso de investigación, ¿no? Investigar, ¿no? Investiguemos lo que sucede por un lado, pues para entender si no es nada, por otro lado, para entender si de pronto a veces el trigger no solamente es porque está próximo a ocurrir, sino que también puede ser que se te active un trigger de que el riesgo ya ocurrió, ¿sí? A veces hay riesgos que son silenciosos, ¿sí? Es como una enfermedad, hay una enfermedad de esas terribles que no dan aviso, ¿no? Entonces ahí están, no dan aviso y el trigger te dice, oye, si esto pasa, vete allá, ¿no? Es como una especie de diagnóstico, ¿no? Es como el COVID, ¿no? Sí. Que no hay aquí que tienes como gripita, oye, como gripa, ponete pilas, vete al médico, porque puede pasar esto, ¿no? Es como una situación muy similar. Y por eso, por ejemplo, ¿no? En el mundo real, yo de las cosas que realmente recomiendo mucho es trabajar bien esos triggers, más que el mismo riesgo, ¿no? O sea, yo considero que hay dos cosas que deben ser muy bien documentadas en el mundo real, ¿no? Uno es la causa y el otro es el trigger. Sí, o sea, cuando tú te pones y te esmeras mucho en documentar causas y triggers, digamos que tienes oportunidad sobre la causa de desarrollar buenas estrategias. Y sobre los triggers, pues evidentemente asignar buenos responsables para que reporten sobre el estado de los triggers. Sí, le hagan seguimiento. Mm, Y eso es una acción proactiva monstruosa. Excelente. ok. Muy bien. O sea, como quien dice, lección aprendida ahí, no necesariamente el trigger tiene que ver con que el riesgo va a ocurrir. ¿Listo? O sea, es más que todo, es como una advertencia que te dice, oye, vete a mirar un poco, más de que el riesgo va a ocurrir, ¿no? Por ese lado. Bien. ¿Qué me dicen de esta? Dice, el pre-sponsor goal is to get the work done by... Ok, tener el objeto del trabajo no completado el mes 15, ¿no? Es como el objetivo. Como quien dice, ¿no? Me están dando esta gráfica y esa gráfica que podríamos nosotros interpretar con esa gráfica un poco, ¿no? Nos están diciendo ahí.
Bien. ¿Qué me dicen de esta pregunta? ¿Se acuerdan ustedes cómo trabajaba este Monte Carlo? Este es interesante, ¿no? Este modelo. Y esto que no es que sea, es un modelito interesante, ¿no? Es decir, es poner a iterar, ¿no? Y dentro de esas iteraciones, toda la cantidad o posibilidades o escenarios, ¿no? Que se pueden dar en los proyectos, ¿no? O sea, yo puedo coger toda una gran nube de escenarios, sí que pueden pasar, ¿no? Y estos escenarios como quizá se pueden aquí como categorizar, ¿no? Por tiempos, por todo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Entre 12 meses, aquí una sola, ¿no? O yo agrupé aquí, ¿no? Y esto es de 14 meses, por ejemplo, esto fue de 10 15 meses, ¿no? Qué sé yo. Y yo puedo entender, ¿no? Que de las 500, por ejemplo, alternativas, ¿no? 500 escenarios que le genere un proyecto, por ejemplo, en este escenario, pues puedo comprender un poco, ¿no? Que cuántas veces, si por ejemplo el proyecto marcó que se termine entre 12 y 14 meses, si fueron por lo menos aquí, que si de esas 500 fueron 30. Si es 30 de 500 es una probabilidad, ¿no? Una certeza que tú estás teniendo, ¿no? Entonces muchas veces esto trabaja muy bien sobre cuando pues asignas una distribución de probabilidad, ¿no? A cada actividad, que regularmente es la distribución triangular, ¿no? De pesimista, optimista, probable, y te pones a iterar, ¿no? Todo es una mezcla completa de puntos, sí, de combinaciones para lograr obtener toda pues esas alternativas, ¿no? Estas opciones, y eso pues nos da esta curvita. No, quizá de los temas más interesantes es que por un lado es que esto es una curva acumulada, ¿cierto? Es un punto importante, una curva acumulada, y al ser una curva acumulada, ¿no? Claramente lo que representa es que es siempre hablando desde el origen hacia acá. Por ejemplo, si yo digo, si yo entro aquí, ¿no? A 13, estoy viendo efectivamente que el proyecto sí tiene el 20% de certeza de terminarse entre 12 y 13 meses. ¿Sí? Si quiero hablar de 15, por ejemplo acá, ¿no? Y yo desde aquí hasta acá, yo a 15 y encuentro esto y veo esto, ¿no? De alguna manera digo, mira, el proyecto, ¿no? Un 60%, ¿no es cierto?, de probabilidades, ¿ok? De completar el proyecto entre 12 y 15 meses. Sí, esa es la probabilidad, o sea, el 60% que yo termine en toda esta franja, ¿no? O sea que si yo miro esta pregunta, ¿no? Uno diría, bueno, si mi expectativa es terminar el proyecto en 15 meses, ¿no? Dentro de 12 y 15 meses, uno dice, bueno, esta respuesta suena interesante, la B. Sí, suena interesante y es así. Sin embargo, también si yo me pongo a ver lo que dice la A, ¿no? Miren que dice la A, dice, hay un 40% de chance de que el proyecto no encuentre el objetivo. ¿Cuál era el objetivo del sponsor? ¿No? Terminarlo hasta el mes 15, ¿sí? O sea que si esto es el 100, si esto es el 100% y esto es el 60%, o sea, hay un 60% de probabilidad de que yo lo termine entre 12 y 15, o sea que el resto, ¿no? Que es el 40% restante, pues significa que es lo que yo no encuentre el objetivo, ¿no? O sea, hay un 60% de que lo termines y seguramente si tu expectativa es terminarlo en 15, pues significa que el resto, que es el 40%, pues seguramente es la probabilidad de no encontrar el éxito. Por eso, por ejemplo, en esta pregunta, ¿no? La A y la B, sí, uno podría decir que son correctas, ¿no? O sea, como quien dice, la respuesta D podría ser la mejor opción. ¿Sí está clara más o Andrés, menos? sí, sí, pero yo quedé Sí, confundido fue con las barras, ¿no? Realmente entonces, ¿qué están marcando las barras? Ah, estas, Sí, estas sí, sí, barras. sí, 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 buena sí, sí. pregunta, ¿no? Estas barras no te representan realmente la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es lo que representan las barras. Por ejemplo, supongamos que son 500 intentos. De estos Ujú. 500 intentos, aquí cayeron dos de las iteraciones. Aquí, bueno, no, pues ha sido, aquí cayeron 15, mira, Exacto. ¿cierto? Aquí cayeron 30
y aquí 35, ¿no? Y aquí 40, que puede ser 38, por ejemplo, Sí. y acá puede ser 12, ¿no? Y bueno, yo no sé cuánto sume todo esto, sí, pero finalmente, claro, ¿esto qué va a pasar, no? Si yo lo vuelvo acumulado, sí, es como que tú vas sumando, ¿no? Obviamente aquí esto Sí, sí, es sí. 2 de 500, supongamos, bueno, esto, pero 15 de 500 Sí, y básicamente después la acumulo, ¿no? frecuencia, sí. Ujú. Exactamente, Ya, ya, correcto. sí, sí. No, claro. Bien, excelente, muy bien. Esto es una pregunta interesante, ¿vale? De análisis de estas grafiquitas. Puede, ¿no? Que en el examen nos salga una preguntita de esto, ¿no? De un Monte Carlo es probable que, pues, por ahí puede salir un tipo de esos ahí, un Monte Carlo. Bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Una pregunta, bueno, ahí muy sencilla ya como para... Yo diría que la A, ¿no, Andrés? Ok, ok, Sencillamente, pues bueno, de por sí ajá, que en el kickoff yo ya debo tener, debería tener el análisis de riesgos hecho, ¿no? O bastante adelantado. sí, Y sí, definitivamente el network, la red, pues claro, para ver convergencias, divergencias es fundamental, muy bueno. ajá, El schedule pues también me da una idea de los hitos y como la ajá, estructura de todo el proyecto y bueno, el proyecting tengo que tenerlo para que siempre me diga, o sea, me dé una retroalimentación, ¿no? Es la forma en que yo veo la exactamente. pregunta. Bien, ¿no? Excelente, excelente, Marco, ¿no? Digamos que si uno, si uno se acuerda un poquito de esto, uno dice, no, uno tiene como una triple restricción inicial, ¿no? Digamos que alcance, tiempo y costo, pero en este momento yo siempre marco, ¿no? Sobre supuestos y restricciones, por un lado. Y esto va a entrar ¿a dónde? A todo el análisis sistemático de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, Sí. cuando yo saco del sistemático de riesgos, pues esto vuelve y es un feedback acá, todo esto, y ahora sí actualiza todo y lo vuelve línea base, ¿no? O sea, ahora sí ya coge el alcance y le pone línea base porque ya tienes pues estrategias, el costo porque ya le metes las contingencias, el tiempo, pues efectivamente porque las estrategias se planean en marco del tiempo, ¿no? Entonces digamos que este esquemita siempre va a ser pues bien importante en este marco. Excelente. Fantástico. Muy bien. Bien, preguntas que de pronto tengan hasta el momento frente a este tipo de, frente a lo que llevamos, ¿no? Digamos que de lo que vayan estudiando, que hayan visto algo, que digan, uy, hay algo que no, que tengan alguna duda. Yo tengo una inquietud, Ajá, es la siguiente, ¿no? Digamos que dentro solo se, cuando se hace la identificación de los stakeholders, siempre hay unos internos y otros externos, ¿sí? ajá, sí, Entonces, hace poquito veíamos que cuando yo manejo las reservas, tengo que dar a conocer todas mis reservas, que los stakeholders entiendan de qué se componen las reservas. Lo que pasa es que eso en la vida real a veces no se puede hacer con los externos, ¿no? Porque si entre los externos tengo a mi cliente, pues yo no le voy a mostrar cómo manejo mi estructura de costos y mi reserva, ¿no? Porque de darle demasiada información a veces también lo preocupo mucho, por no decir que dañe un poquito de la relación ahí. Entonces, ahí en eso sí, yo encuentro esa dificultad a lo largo del curso, ¿no? Que siempre hay unos stakeholders en que yo no les puedo dar toda la información. eh, Seguramente ni siquiera voy a poder hacer una reunión con todos juntos porque los unos van a hablar de cosas que yo no quiero que sepan los otros, ¿sí? ajá, Inclusive yo cuando hablo con mi cliente no tengo a todo el personal de la empresa ahí porque hay cosas que no tienen por qué saber ellos, no las entienden tampoco. Entonces, esa es la dificultad que yo encuentro ahí un poquito, ¿no?
Yo no sé eso cómo me complique el tema del examen o algo, la verdad. Bien, no, excelente apreciación, porque bueno, en el examen sí es importante que hagas un switch total en ese marco. Ok, En el examen piensa que existe una total transparencia de todos los números sobre la mesa. Sí, o sea, sponsor, ok, ok. Ujú. cliente, PM, equipo, digamos que todas las cartas sobre la mesa. Todos los tengo al mismo nivel, mejor dicho. Sí, como enterados y sobre todo, digamos que lo que tú dices es muy cierto. En el mundo real, pues uno dice, bueno, yo cómo le muestro los costos a mi cliente, sí. Pero el PMI a lo que te lleva en cierta forma es a que eso debería pasar así. Porque si Sí, yo sí, sí, quiero, sí. si yo quisiera que de alguna manera se entienda el alcance de la reserva, yo debería mostrarte a ti y decirte, mira, cuando yo calculé, ¿no? Y dimensioné, por ejemplo, el impacto de un riesgo y yo no teníamos clara la probabilidad, por ejemplo, y lleguemos a un acuerdo. Supongamos una probabilidad de ocurrencia de común acuerdo, ¿sí? Y dimensionemos el impacto y de aquí salen los números. Aquí están los números y de aquí sale como quien dice ese dinero y sabemos que es para allá. Entonces, cuando hay transparencia en ese sentido, pues hay formas de levantar la mano en todo sentido y de decir eso es un control de cambios o eso tienes que meterlo por tu contingencia. Entonces, eso es de las cosas más difíciles porque en el mundo real, como tú lo has dicho, con el cliente, usted ponga su porcentaje, usted verá y eso ahí usted le toca correr con el tema. No, Muchas pero veces yo sí le muestro mis costos y los porcentajes, que yo lo he hecho y todo, pero ya en una etapa tardía, ya cuando estoy con el reclamo, ¿no? Entonces estoy la, mostrándole que claro, claro, eso así ocurre, ¿no? es. Entonces el cliente Sí, comienza a sí, decir, pero a ver, usted como que estimó mal, ¿no? Algo así, ¿no? sí, le Era dicen su uno, riesgo y usted lo estimó mal. Entonces bueno, sí. a mí me ha pasado que en algunas casos logro demostrar que definitivamente la probabilidad que se apareció por el camino fue una cosa muy alta, la severidad de la que hablamos fue muy alta y el mismo cliente lo reconoce. Entonces ahí es donde uno se la gana, pero en otro caso, Claro, dice, es, no, eso es parte de ese riesgo de contratos, de parte de su contrato y ya está pero luego. mira que si uno, por ejemplo, llegara a un escenario donde uno pudiera implementar la práctica de la planeación del riesgo y decir e involucrar al cliente en eso, ¿sí? Mm, Uno puede llegar incluso, yo he llegado a escenarios donde he llegado con tanta transparencia, bueno, mis números están ahí claros, con transparencia y además los planes de respuesta que se llevan a cabo incluso llevado al escenario en donde quedan documentados con el marco contractual. Entonces, las estrategias de respuesta al riesgo que resultan del análisis de riesgos que tú hiciste con tu cliente se vuelven ujú, parte del contrato y a veces a la gente dice, no, qué mamera, yo no quiero pasar el cronograma, yo no quiero pasar nada. Pero cuando uno tiene estructura de gerencia de proyectos, que es lo que aprendemos acá, digamos que uno debería estar buscando hacer un plan. Y porque el plan es el elemento que nos permite encontrar acuerdos entre las dos partes. ¿Sí? Entonces, cuando yo logro llegar a acuerdo entre dos partes involucradas, ¿no? Y digo, mira, así es como lo voy a hacer y esto las premisas que he tenido en cuenta. Y todo lo pones sobre la mesa, pues tienes elementos cuando el día de mañana el plan no se cumpla, pues puedes llegar y evaluar una causa raíz y saber sí, que eso definitivamente nunca se contempló. exacto, que esa causa no estaba de mi lado, ¿no? No era mi Exactamente, responsabilidad, puede ser, sí. No tienes toda exacto. la razón, Andrés, eso es cierto. Entonces uno debería llegar y decir que bien que me pidan plan, uno ni siquiera deberían pedirle un plan de trabajo en un contrato. Uno de por sí, ¿no es cierto?, debería llegar y obligar a la gente, a las partes y comprometerlas para que hagamos el mejor de los ejercicios de Ujú, planeación, que es por un lado ponerse de acuerdo en todo lo que es conocido y ponerse de acuerdo en todo lo que es desconocido y qué información se conoce y qué se desconoce y cuándo lo que es desconocido se vuelve conocido y quién tiene que hacerse cargo de eso. Para que cuando el día de mañana pase lo que siempre pasa, pues tengamos elementos de saber el por qué. ¿No? sí, Entonces, por sí, eso muy cuando uno buena. presenta un cronograma, pues lo presentas con tu ejercicio de riesgos, con tu análisis de supuestos, con tu dependencia externa, con para que eso, cuando ve los impactos, pues tienes formas de manejar la cosa. Ujú, sí, correcto, sí, es muy, muy buena práctica, ¿verdad? Ponernos de acuerdo en lo desconocido y en lo conocido, sobre todo. Exactamente, es lo mejor, ¿no? Pero es el grado de ambigüedad e incertidumbre. Ujú, muy bien. Andrés, Sergio, bueno, sí. cuando uno está haciendo la planeación
Eh, bueno, realmente la identificación de riesgos, ¿no? Sí, Eh, sí. Resulta que, bueno, yo, digamos, mirándolo así como dice Andrés en sus charlas, mirándolo a 30.000 pies de altura, Ujú, digamos, yo hago mi identificación de riesgos, a medida que se va generando el proceso, pues voy complementando la información, entonces sí. viene la probabilidad, el impacto, viene un responsable, viene ya un plan de respuesta, digamos que ahí estoy planeando ya la respuesta al riesgo, Ujú, pero bueno, digamos que en la primera aproximación y en el ranking que hago, yo identifiqué unos riesgos que son inaceptables, ¿cierto? Que, ujú, la, que ya pasan bueno, ahorita me corrige si es la tolerancia, no, el umbral, bueno, ajá. El umbral, y correcto. el umbral, listo. Entonces, ¿qué hago yo? Debo replantear algunas cosas, no sé si el cronograma o puede ser quizá, sí, las estimaciones de costos, de tiempo, etcétera, bueno, lo que sea, algo de recursos. Igual hice algo para que el riesgo bajara y volví y generé mi lista, ¿cierto? Ujú, Y ujú, bajó. ujú, ¿Listo? Entonces, mi pregunta concreta es, cuando yo estoy en el primer escenario que te digo, ¿sí? ujú, ujú. Estoy todavía planeando, digamos que ahí estoy en el proceso en la etapa o sí, en el proceso de planeación, ¿cierto? Sí, Pero, sí, sí. pero resulta que yo como modifiqué esto, es decir, eso es como iterativo, como lo hemos hablado y en general, digamos que no solo el tema de riesgo, sino casi que todo en la gerencia de proyectos, pues viene siendo iterativo. Ujú, Cuando yo ya, digamos, hago eso, mi plan aprobado, o sea, mi pregunta va concretamente es ya desde el punto de vista PMI, mi ujú. plan de gestión de riesgos aprobado es ya al final, ¿verdad? O sea, yo me voy, porque ahí yo modifiqué cronograma, modifiqué presupuesto, modifiqué, bueno, qué sé yo, recursos. Mi Ujú. plan aprobado ya como tal para empezar el proyecto es ese segundo, ¿verdad? Claro, correcto, ¿no? Si uno se va a una naturaleza bastante predictiva, digamos que sabemos que la línea base se forma una vez la reserva de contingencia está calculada, ¿no? Entonces digamos que tu línea base es la resultante final. En cierta forma hay como una aprobación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo llego, lo que tú dices que es muy bueno, digo, bueno, ¿sabe qué? Yo hice un ejercicio en este momento y no le metí riesgos ni nada. Y quiero ser transparente y digo, mire, sobre supuesto y restricciones, el tiempo de entrega del proyecto que me está dando hasta ahorita son 10 meses. Entré a analizar riesgos. Cogí los riesgos, hicimos un análisis y calculamos y nos dimos cuenta que superamos el umbral, como tú dices. Pero además de superarlo, estoy demostrando que el costo de tener reservas, ¿no? Para ese proyecto, haz de cuenta que es, pensemos en costo, ¿no? Digamos, de 1000 estoy cogiendo 500. O sea, si no hago nada, si no hago respuestas, prepárate y guárdate y resérvate unos 500 en el bolsillo, porque si no haces nada, tienes que sacar esos 500. ¿Sí? Si tú eres, por ejemplo, risk seeker y te la quieres jugar así, no friegue con esa vaina. Bueno, yo de una vez se la canto. 1000 es el presupuesto, ¿ok? Antes de gestión de riesgos, pero con esto hay 500 acá que usted tiene que aprovisionar si usted no quiere hacer nada. No, 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 venga, no me la quiero jugar. Revisemos bien. Vámonos a planear respuesta. Vamos a planear respuesta, que es lo que tú dices, y entro a plan de respuesta y llego y veo en dónde puedo bajar el nivel de exposición al riesgo, que es el risk score. Entonces, establezco estrategias, ¿no? Y esas estrategias efectivamente deben formar parte del alcance y deben ser programadas en tu cronograma y ser parte del presupuesto. Entonces, las estrategias fueron diseñadas para bajar el nivel de riesgo, para que te metas en el umbral y decir, bueno, por un lado ya no tengo 500 de reserva, sino que ahora voy a tener solamente 100 de reserva. Pero ¿será que el costo-beneficio es bueno en términos bueno, para bajar ese nivel de reserva de 500 a 100, tengo que invertirle, por ejemplo, otros 100? Entonces estoy cambiando 500 de reserva por 200. 100 que me cuestan, por ejemplo, las estrategias y otros 100 de reserva por el riesgo residual, porque no puedo llevarlo a cero. Entonces esas conclusiones de estrategias, del monto del riesgo residual, de los planes de contingencia y todo eso, eso llevo y lo incorporo a la planeación del proyecto. Entonces lo incorporo a las estrategias, forman parte del cronograma, o sea, se programan en algún momento. Las estrategias te van a formar parte de esas componentes de WS.
¿sí? Como una especie de, entre comillas, adicionales, ¿sí? Aunque no son adicionales con respecto a la foto que uno tenía de proyecto antes, en la primera fase de planeación. O sea, yo hice un cronograma, hice un presupuesto, hice todas las cosas sin pensar en riesgos. Con respecto a esa foto, tengo entre comillas, ¿no? Como que un adicional, pero con respecto a, a planeación PMI, no es un adicional porque solamente hasta que hiciste la vuelta del riesgo y te volviste a conectar con las líneas, con los planes y todo eso y la actualización, ahí cuando digo, bueno, listo, vale la pena hacer gestión de riesgos, bajé de los 500, 200 y 200, hagámosle. Ahí se vuelve línea base, entonces ya tienes estrategias que se vuelven tareas, tienen los costos de esas estrategias, tienen los recursos de esas estrategias, tienen las reservas de contingencia, tienes planes de contingencia, tienes risk owners, tienes una DT actualizada y ahí ya en ese momento es ya una planeación de proyecto. Ok, pero entonces, digamos, lo que yo de alguna manera reformulé, o sea, mi proyecto Sí, que fue reformulado, ¿sí? ajá. Digamos, mi observación y casi que mi pregunta es, eso que yo reformulé, ya las volví a actividades del proyecto, ya son tangibles, ya son cronograma para ejecutarlas sí o sí, porque, digamos, si no la ejecuto, pues obviamente va a seguir de la manera anterior y con un riesgo muy alto. Ajá, Entonces, eso ya se vuelve cronograma, ya se vuelve actividad del proyecto, ya se vuelve costo. Y ya exacto. cuando vuelva a planear mi respuesta, digamos, ya tengo un plan de respuesta, pero ya no son actividades, sino ya son, obviamente, digamos, reservas por si ocurre el riesgo, ¿correcto? Sí, digamos que ahí tienes dos cosas, acuérdate, el a priori y el a posteriori, ¿no? El a priori son estrategias. Entonces tú te la jugaste con pura estrategia y esas estrategias ya forman parte del plan y eso se hace o se hace. ¿Por qué se hace o se hace? Pues porque el riesgo, estás buscando que el riesgo no pase, por ejemplo. Entonces haces estrategias, o sea, las diseñas, las acordamos, me cuestan y forman parte de mi línea base, las estrategias. Entonces esos costos y esos tiempos, esos recursos se incorporan en el plan. Listo, entonces eso es a priori, antes de que el riesgo se materialice. Sin embargo, claro, tu plan, como yo no puedo, pese a porque estoy en proyectos, ¿no? Los proyectos siempre tendrán riesgo residual porque no puedo evitar todos los riesgos. Entonces, como tengo riesgo residual y tengo riesgo secundario derivado de las estrategias que acabo de diseñar, a esos le pongo el plan de contingencia que tú dices y esos planes de contingencia, ¿qué fondos usan? Pues los de la reserva de contingencia, ¿no? Entonces ya queda eso también. Entonces queda dentro del plan, ¿no? Ya fijado para que en caso de que se materialice, pues sacas el dinero de ahí y sabes qué plan de contingencia tienes que hacer y no tienes que levantarle la mano a nadie para decir lo que vas a hacer porque ya está planeado como contingencia. Entonces, si se materializó el riesgo, yo no tengo que hacer un comité, no tengo que hacer una reunión, no tengo que escalar al PM porque ya está claro que el risk owner tiene que directamente implementar el contingency plan y el fallback plan, cualquiera de esas dos, ¿no? Si no funciona. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias. Excelente, excelente pregunta. Muy bien, Sergio. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Digamos que eso es lo que pasa, ¿no? Uno de los riesgos es maravilloso, es una que uno puede hacer cosas muy, muy poderosas, ¿no? En materia de, si uno los maneja bien, no se imaginan lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Pero pues tiene que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Todo lo que ustedes están preparando. Magnífico. Bueno, genial. Nos vemos entonces la siguiente semana, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana, seguramente con temitas de general, creo que es gobernador, bueno, no recuerdo, tenemos por ahí otro temita, entonces pues sigamos. Si sigan ustedes con su proceso de estudio, ¿vale? Muy importante. Señor. Ricardo ya está muy próximo al examen, no sé Sergio cómo estén, qué planes tenga. Yo también, o sea, la idea mía es presentarlo ahorita a finales de enero o principios de febrero. Ok, En diciembre, pues no dejé planeado nada, la verdad, por temas de trabajo no alcancé a, pues a registrar la información para el examen, inscribirme, etcétera. Entonces, eso, yo no sé en cuánto tiempo está el agendamiento, si Ricardo me No, confirma. yo alcancé a hacer la elegibilidad, la conseguí, pero estoy esperando que el dólar se descuelgue un poquito más para pagar el examen, ¿sí?
Entonces, de ahí Claro. para ello no sé en cuánto se esté demorando la... O sea, yo- no has agendado, o sea, ya te no, hicieron elegible, pero no has agendado. Ya te dijeron exacto. sí, No pero está no has programado. agendado. Yo pensaría que yo pensaría que no mucho, ¿no? Porque entiendo que Pearson View Centers hay varios, o sea que eso no Sí, vive lleno tampoco. Sí. Ah, y no, hay una cosa que vi hace unos pocos días, ¿no? Ya el examen se puede presentar también en línea, ¿no? En la casa. pero no Bueno, Sí, hagan en eso oficina, no nunca, sé. no hagan eso nunca, ¿listo? Nunca, Sí, yo también estaba olvídense. pensando que es Sí, como más caos. complejo, ¿no, Andrés? No, terrible. Yo he tenido, bueno, varios estudiantes de otras certificaciones, digamos que con uno en diciembre le fue súper mal. Menos mal, a mí me tocó ayudarle y apelarle porque él sí le bloqueó como 3 veces, le salió la persona diciéndole ahí pues en inglés y todo, oiga que usted no puede hablar, entonces es un comportamiento que no es. si ya fase de la Entonces plataforma es terrible ya. esperé que por todo lado, entonces es mejor no jugársela en ese sentido, me tocó apelarle para que pueda hacer, como quien dice, el segundo intento sin cobro adicional ni nada. Sí, yo Y estuve leyendo, yo estuve leyendo el tema bueno, de las condiciones del examen y todo. No, yo dije, no, entonces obviamente, ¿no? Bueno, y si primero que le miran alrededor todo, que entonces el sí, tipo está encima, que si no mueve, que si puede tomar un vaso de agua, pero déjelo ahí desde el principio. Mejor dicho, una serie de cosas a que, mí, no, yo hice el de PBA hace como 2 años más o menos, cuando sí. estábamos en pandemia, ¿En cuando línea? empezó la pandemia, yo lo hice en línea. No, me fue súper mal, les cuento. No, Súper mal, horrible. me dejaron esperando como 45 minutos, nunca llegaron. Sí, Uy, después no. me tocó escribir a decir, oiga, ¿usted por qué me está cobrando como que dice, como si yo lo hubiera perdido, si es culpa suya? Ah, no, sí, tranquilo. Se reprogramó como 15 días, entonces olvídense de hacerlo en casa. Uy, sí, No, no. ¿Listo? trataré de hacerlo Mire, como, eso como es sea eso antes es de... una cara de sello, 50 y 50. He escuchado a algunos que Sí, les es va verdad. bien, no, me fue bien Andrés, otros por ningún lado. Entonces mejor No, y ahí sí además que no, transferir el riesgo. claro, no, no, y además no está uno exento de que cualquier cosa suceda, Sí, ¿no? no, No claro, sé, se Claro, va al internet, cualquier cae cosa, claro. entonces, mientras claro, que allá la transfierirlo. responsabilidad es de ellos, como dice Andrés, transferir el Claro, riesgo. Ya uno llega exacto. y cumple con estar allá puntual y llegar estudiadito. Y es mucho mejor. Ahí me dicen cuando estén ya en el agendamiento, digamos que eso, yo les recomiendo, por ejemplo, aquí en Bogotá el de Iserra 100, es buenísimo, me gusta bastante. Ah, iniciar recién Eh, ayuno, ¿sí? en Iserra 100 ayuno, es muy bueno, me ha gustado, Y, digamos, es y, bien, bien cómodo y todo, bien. y en el norte, ¿sabes dónde más hay? No. Hay varios. Tú vas a entrar ahí hay uno en el Colombo, creo. Hay otro en el norte, hay en la 76 con, yo no sé qué, se llama Aula Matriz, ¿sí? Se llama eso. Eh, pero el que más, ojalá pueda en el de Iserra, ¿vale? El de Aula Matriz, no, tengo como comentarios también no muy buenos, no es Ok. tan cómodo, digamos que. Entonces, ¿qué es bueno? Miren el sitio y vayan allá antes de agendarlo. ¿Sí me entienden? O Ok. sea, supongamos que yo digo Iserra. Bueno, Andrés me recomendó Iserra. Vamos a ver Iserra. Vamos a ver cómo se llama. Ah, eso que en el tercer piso. Vámonos a ver allá. Entendamos a ver cómo es y después lo agendan. Ok. ¿Sí? O sea, miren los sitios. Si no Sí. confirmen la cita todavía, como que mírenlo, después como que dejen ahí, vayan a ver qué les favorece. Con todos sitios se van a ver antes y ahí ya. Ok, Ok. ¿Listo? Como para irse a listo. uno a la fija en ese Muy sentido. bien. Vale. Muchas Y gracias ya, por el yo creo que de consejo. pronto la otra sesión ya hablamos de temitas más de examen, ¿vale? Como de Vale. Ok. recomendaciones. Bueno, Listo, muy de, bien. de, de temas de examen, de que hay que tener en cuenta, yo sé que pues ya lo tienen en cuenta por el PMP, pero bueno, digamos que siempre es bueno refrescar un poco algunas cositas Sí, ahí. claro, claro, ¿no? Y además que hay cosas que de pronto han cambiado, ¿no? Yo no sé, Y, yo me certifiqué hace como 3, 4 años, una cosa así. Yo me acabo de recertificar en octubre, sí, o sea, 3 años y pico. claro, Entonces, pues, no sé, hay cosas que pueden de pronto haber cambiado, qué sé yo, no Sí, yo sé. también. sí, no, les voy a contar algunas cositas ahí como a tener en cuenta de lo que ha cambiado, las nuevas cosas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar la otra Perfecto. semanita un poco de eso, ¿les parece? Vale, Claro que vale, sí. Andrés. Bueno, muchas Muchas Bueno, gracias. gracias. excelente, vale, Bueno, un feliz fin de listo. semana. Bueno, Bueno, que gracias, lo mismo. descanse. Gracias. Que Chao, descansen, chao, que hasta estén luego. muy Feliz bien. Hasta fin de semana. luego. Hasta luego.